El anarcocapitalismo. Ciencia, derecho y fidelidad cristiana en la reconstrucción del orden social. El anarcocapitalismo adopta el término anarquía, no como sinónimo de caos o desorden, sino como una reivindicación científica, jurídica y ética de un orden social genuinamente libre, sin Estado. La palabra anarquía, etimológicamente, significa sin arjé, sin principio de mando coercitivo externo ostentado por un ser humano, o grupo de seres humanos, que en la historia reclamen el derecho de ejercer mandatos hegemónicos, obligando a actuar de determinada manera a los ciudadanos en contra de su voluntad. La cuestión no es que se exija la ausencia de ley, derecho u orden, sino de su verdadera reivindicación, libre de la corrupción estatista y de sus efectos perniciosos. La auténtica ley surge del respeto a los derechos conferidos por Dios, y no de la imposición arbitraria de un poder humano ilegítimo. El derecho verdadero brota de contratos libres entre individuos libres y responsables. El orden legítimo se forja mediante la cooperación voluntaria, no a través de la violencia institucionalizada. Así, la anarquía capitalista no niega la existencia de ley ni de orden. Los rescata de su secuestro estatal y los restituye a su fundamento moral, racional y natural. Por tanto, si bien los anarcocapitalistas negamos la legitimidad del Estado, no negamos ni la necesidad de ley, ni de justicia, ni de gobierno entendido como autoridad voluntariamente aceptada, como sería, por ejemplo, un árbitro, un juez, un pastor o un líder elegido bajo contratos libres o reconocido por su virtud. Esta distinción, fundamental pero olvidada por la propaganda estatista, nos lleva a analizar la cuestión en tres ámbitos. 1. Ámbito ético y jurídico, el Estado como organización criminal sistemática. Desde un enfoque ético, jurídico, el anarcocapitalismo sostiene que el Estado es inmoral e ilegítimo por definición. ¿Por qué? Porque su existencia se basa en el ejercicio sistemático de la violencia, es decir, inicia la coacción sobre personas pacíficas mediante la amenaza o uso de la fuerza. Toda acción estatal, sin excepción alguna, implica violencia. Aunque el Estado se disfrace bajo leyes, constituciones o rituales democráticos, su estructura misma viola los derechos fundamentales de cada ser humano: vida, libertad y propiedad. Principios clave. El principio de no agresión establece que ningún individuo ni grupo puede iniciar el uso de la violencia contra otros. Este es un principio fundamental del derecho y la ley de Dios. Solo es justificada éticamente la violencia para defenderse de un acto manifiestamente violento. Los principios generales del derecho o la ley de Dios establecen que la autoridad legítima ejercida por hombres debe respetar la justicia objetiva, y que ninguna ley injusta es verdadera ley. La ley solo la puede entregar Dios y los hombres solo pueden interpretarla y describirla, pero nunca legislarla. Murray Rothbard definió al Estado como la organización que reclama el monopolio de la violencia sobre un territorio, financiándose mediante impuestos coercitivos y protegiéndose mediante legislación impuesta. Dicha descripción es fiel a la naturaleza misma del Estado, siguiendo el principio bíblico interpretativo: por sus frutos los conoceréis. Mt. 7:16 de la mañana. Por tanto, el Estado no puede reformarse ni mejorarse. Debe abolirse como se abolió la esclavitud. Debe destruirse como se destruye todo ídolo. La justicia exige la eliminación de toda coacción arbitraria institucionalizada. 2. Ámbito económico. El Estado como estructura de error sistemático e ineficiencia. Desde la ciencia económica, el anarcocapitalismo demuestra que el Estado no puede ser eficiente bajo ningún escenario. Las razones son técnicas y objetivas. Principales argumentos. Desde el instrumental analítico desarrollado por la escuela austríaca, especialmente en los trabajos de Ludwig von Mises y Jesús Huerta de Soto, se concluye que el Estado, al no participar en intercambios voluntarios, interrumpe el proceso esencial de formación de precios. Extrae recursos mediante impuestos,
lo cual constituye una transferencia coactiva que no se basa en valoraciones subjetivas expresadas libremente por los individuos. Al no surgir de un intercambio contractual, esta extracción rompe el vínculo causal entre la acción humana y los precios, privando al mercado de la información crítica sobre la escasez relativa, preferencia temporal y costes de oportunidad. Mises explicó que el sistema de precios es un mecanismo de cálculo indispensable para la coordinación social, y que cualquier intervención coercitiva en él, como la fiscalidad o la planificación estatal, distorsiona inevitablemente dicho mecanismo, generando errores sistemáticos. Huerta de Soto ha enfatizado que esto no solo implica ineficiencia, sino descoordinación intertemporal y malversación del capital. En resumen, sin intercambios voluntarios no hay precios genuinos, y sin precios genuinos el orden económico pierde su brújula y el despilfarro y la corrupción se convierte en el pan de cada día. Siguiendo el análisis prageológico de Ludwig von Mises y la sistematización de Jesús Huerta de Soto, la ausencia de precios verdaderos implica la imposibilidad lógica de realizar cálculo económico racional. Los precios libres y competitivos transmiten información indispensable sobre las valoraciones subjetivas de los individuos y la escasez relativa de los recursos. Cuando esta red de señales es interrumpida por la intervención estatal, el proceso de asignación eficiente queda irremediablemente bloqueado. Mises demostró que el cálculo económico es el núcleo operativo de la civilización. Sin él, las decisiones productivas quedan a ciegas, basadas en la arbitrariedad o la fuerza política y no en las necesidades reales del mercado. Huerta de Soto amplía este razonamiento mostrando cómo la corrupción de los precios destruye la coordinación intertemporal del capital, generando ciclos de inversión errónea y destrucción sistemática de riqueza. Así, sin precios genuinos generados por intercambios voluntarios, la asignación de bienes, servicios y factores de producción se torna irracional, caótica y necesariamente empobrecedora. Mises y Huerta de Soto explican que la posibilidad de sufrir pérdidas y quiebras es el mecanismo esencial mediante el cual el mercado disciplina a las empresas, forzándolas a corregir sus errores y a servir mejor las necesidades de los consumidores. El Estado, al financiarse mediante la coacción tributaria y no mediante ingresos voluntarios del mercado, queda exento de este proceso disciplinario. Al no estar sometido a la prueba de pérdidas y beneficios, sus actividades persisten incluso cuando son desastrosamente ineficientes. Su lógica de actuación, entonces, no es económica ni orientada al servicio eficiente de las necesidades sociales, sino puramente política, clientelar y burocrática. Así, como Huerta de Soto señala, el Estado opera en un entorno de ignorancia protegida, donde los errores no solo no son corregidos, sino que tienden a agravarse y profundizarse de forma estructural. La competencia en el mercado constituye el único mecanismo dinámico y descentralizado de descubrimiento de información acerca de las valoraciones subjetivas de los individuos. A través del proceso competitivo, se revelan continuamente nuevas oportunidades de intercambio, se ajustan los precios en función de cambios en las preferencias y condiciones, y se descubre cómo utilizar de manera más eficiente los recursos disponibles. En cambio, el monopolio estatal anula este proceso vital al imponer decisiones de manera centralizada, sin someterse al juicio libre de los consumidores ni a la presión correctiva de la competencia. Como resultado, la información necesaria para la coordinación social se pierde o distorsiona, provocando ineficiencia, desajuste y empobrecimiento progresivo. Incluso en áreas sensibles como seguridad y justicia, el mercado libre podría, y de hecho históricamente ha podido, proveer servicios superiores y más accesibles que los novedosos monopolios estatales corruptos e ineficientes. El Estado no falla porque esté mal administrado. Falla porque es un sistema epistemológicamente ciego y económicamente absurdo. 3. Ámbito científico, epistemológico. Imposibilidad lógica del cálculo estatal. Aún más profundamente, la imposibilidad lógica del Estado proviene de la praxeología y la epistemología económica. Ludwig von Mises en su obra Die Gemeinwirtschaft, El socialismo, 1922,
demostró que sin propiedad privada de los medios de producción, no pueden formarse precios genuinos. Argumentos científicos. Sin precios de mercado no puede obtenerse información objetiva ni conocimiento económico útil acerca de qué usos alternativos de los recursos son más valorados por los individuos. Los precios, surgidos del intercambio voluntario, condensan en cifras la información dispersa sobre preferencias subjetivas, escasez relativa y costos de oportunidad. Eliminarlos mediante la intervención estatal es condenar al sistema económico a actuar a ciegas, sin brújula ni criterio racional. Mises demostró que el cálculo económico depende enteramente de los precios de mercado. Sin ellos, las decisiones sobre producción e inversión se basan en la arbitrariedad política y no en las verdaderas necesidades sociales. Toda planificación centralizada, incluso parcial, está condenada al error sistémico porque, como demostraron Ludwig von Mises y Jesús Huerta de Soto, carece del conocimiento necesario que solo se genera y transmite en un mercado libre mediante precios competitivos. Este conocimiento, fragmentado, tácito y en constante cambio, no es accesible a ningún planificador central, por más inteligente o bien intencionado que sea, porque no existe previamente de manera ordenada. Se descubre en el mismo proceso dinámico de intercambio voluntario entre agentes individuales. Mises explicó que el cálculo económico requiere un sistema de precios libres que actúe como una red de señales para coordinar decisiones dispersas en tiempo y espacio. Huerta de Soto lleva esto más lejos al afirmar que la planificación central no solo falla en asignar recursos, sino que impide el surgimiento mismo del conocimiento económico, generando descoordinación estructural y una destrucción progresiva del capital. El socialismo y el estatismo son descritos desde el instrumental analítico de la escuela austríaca. Sistemas de ignorancia organizada porque destruyen los mecanismos a través de los cuales el conocimiento económico se genera, se comunica y se utiliza en la sociedad. Como ya hemos señalado, sin propiedad privada sobre los medios de producción no pueden formarse precios de mercado, y sin precios no puede haber cálculo económico racional. Esto implica que las decisiones sobre qué producir, cómo y para quién, quedan completamente desligadas de las valoraciones reales de los consumidores. Y delegar esto a una empresa privada, no elimina por completo el problema. Huerta de Soto profundiza esta tesis mostrando que el conocimiento económico es necesariamente disperso, tácito y dinámico, y solo puede descubrirse mediante la libre interacción de los agentes en el mercado, en un marco de intercambios voluntarios y libres. La planificación central, al sustituir la cooperación voluntaria por órdenes coercitivas, elimina las condiciones necesarias para que ese conocimiento emerja, lo que conduce a una descoordinación estructural, destrucción de capital y empobrecimiento progresivo. Por tanto, el socialismo y el estatismo no solo cometen errores de gestión, son lógicamente incapaces de saber lo que deben hacer, porque suprimen los fundamentos epistemológicos del orden económico. En síntesis, no es un problema empírico corregible, sino una imposibilidad lógica estructural. Cualquier organización que suprima el mercado libre para intervenir autoritariamente en la economía inevitablemente producirá descoordinación, pobreza relativa y estancamiento. 4. Conclusión. Anarcocapitalismo como derivación científica, no mero idealismo. A diferencia del liberalismo clásico, que tolera cierto grado de Estado como mal necesario, el anarcocapitalismo lleva hasta sus últimas consecuencias el análisis ético y científico. Éticamente, el Estado es injusto e inmoral porque viola el principio de no agresión. Económicamente, el Estado es ineficiente porque obstaculiza, o en el peor de los casos destruye, el orden espontáneo del mercado. Científicamente, el Estado es imposible como sistema racional de asignación de recursos. Por tanto, el anarcocapitalismo no es una utopía voluntarista, sino la conclusión lógica que se sigue si respetamos la realidad de la acción humana, praxeología, y los principios generales del derecho. Donde existe mercado libre y respeto absoluto por los derechos individuales de cada ser humano, hay orden, coordinación, descubrimiento de información, verdadera autoridad, verdadero gobierno y un progreso ético,
no manchado con la injusticia de la redistribución y los impuestos. Donde hay Estado, hay injusticia, error sistemático, desorden social, empobrecimiento e inmoralidad. Esto último, porque los ciudadanos tienden a ver al Estado como medio coactivo para obtener lo que quieren a costa de su prójimo. 5. Integración cristiana. El anarcocapitalismo como corolario de la soberanía de Cristo. Finalmente, desde una perspectiva cristiana, declaramos que el anarcocapitalismo es la única estructura social coherente con la soberanía absoluta de Dios y de su Cristo. Bases teológicas. Dios es el único soberano verdadero. Isaías 33:22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey. Él mismo nos salvará. El Estado soberano y legislador es un ídolo blasfemo que quiere usurpar el derecho exclusivo de Dios de ser Dios, soberano y legislador. Todo poder humano debe derivar del consentimiento libre y nunca por usurpación. Deuteronomio 17. Romanos 13 bien interpretado. Pues los justos no tienen por qué temer ni ser coaccionados por los jueces o gobernantes, ni estos tienen el derecho de planificar, ni de interferir en la vida de los ciudadanos. El Estado se presenta como una parodia satánica del reino de Dios, pretendiendo legislar arbitrariamente sobre lo que Dios ya ha definido en su ley moral. De la misma forma, quiere predestinar, como si fuera Dios, una sociedad de forma central, que es el propósito del socialismo. La rebelión política del hombre, crear leyes independientes de la ley divina, es la reedición permanente de la Torre de Babel. Los hombres desean un orden sin Dios, donde ellos sean la norma y su voluntad la ley. El anarcocapitalismo no da entrada a esta sociedad, porque declara como su principio directriz los principios generales del derecho, los cuales son los que Dios ha dado a Moisés. El anarcocapitalismo para el cristiano, como modelo social, no es solo un proyecto económico o jurídico. Es una exigencia de fidelidad al gobierno de Cristo sobre todas las esferas de la vida, reconociendo la ley divina como suprema, y la cooperación voluntaria, y el servicio, entre los hombres como la forma legítima de organización social. En el reino de Cristo, el que quiera ser el primero, será el servidor de todos. Esta declaración de nuestro Señor Jesucristo, lejos de ser una simple exhortación moral, expresa el principio fundamental del gobierno cristiano bajo la ley de Dios. La autoridad legítima no se ejerce mediante coacción, sino mediante el servicio sacrificial al prójimo. Desde la perspectiva del reconstruccionismo cristiano, esta verdad revela que toda forma de autoridad que no se fundamente en el servicio conforme a la ley de Dios es una usurpación idolátrica. El Estado moderno, que impone su dominio a través de la coerción sistemática, contradice este principio al colocarse como un Dios sobre la sociedad, legislando predestinado como falsa divinidad, e imponiendo su voluntad de forma violenta. En contraste, una sociedad cristiana está compuesta por individuos que gobiernan primero sus propias vidas y hogares, conforme a la ley divina, o denominados principios generales del derecho, 1, y ejercen autoridad solo en función del servicio, la justicia y la responsabilidad ante Dios. En este marco, el anarcocapitalismo cristiano afirma que la única jerarquía legítima es la distinción creador-criatura, donde el creador ha establecido un orden, donde el liderazgo se mide por la capacidad de servir en libertad nuestro prójimo, y no por el poder de imponer nuestra voluntad y someter en servidumbre a nuestro prójimo. El cristiano que quiera ser fiel a la caridad y gobierno de Cristo no puede, en última instancia, bendecir ni legitimar el Estado. Debe denunciarlo como la gran idolatría política de nuestro tiempo.